Bienvenidos a la presentación de la línea del tiempo de los elementos más relevantes de la evolución política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Presentada por Sonia María Mosquera Gutiérrez, Fabián Andrés Morillo Hurtado, Frei del Esteban Arango Restrepo y Freddy Alejandro Gutiérrez Cuesta. Esto en marco de la clase Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos y para todas. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Pero para hacerlo más interesante lo vamos a abordar ni más ni menos que desde una línea del tiempo, donde se estructuran los principales sucesos políticos orientados hacia la igualdad de derechos y oportunidades en torno a la promoción de sociedades más inclusivas. Para iniciar, hablaremos del primer apartado, que es el enfoque internacional, donde encontramos el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual obliga a garantizar entornos educativos inclusivos, eliminando barreras y proporcionando apoyos específicos. Hablamos específicamente de la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Meta 4, que garantiza la educación inclusiva, equitativa y de calidad para el 2030. En el segundo apartado encontramos la legislación nacional con la Constitución Política de 1991, donde nos presentan 4 artículos que hablan de la inclusión. Artículo 3, el cual indica que se garantiza la igualdad ante la ley y se prohíbe la discriminación. Artículo 47, indica protección, rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad. Artículo 67, establece la educación como un derecho y un servicio público accesible para todos. Y artículo 68, el cual reconoce las necesidades de atender a las personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, promoviendo su integración educativa con la sociedad en general. En el tercer apartado encontramos la década de 1970, donde se presenta un mayor nivel de conciencia, dando lugar al apartado número 4, que es la política internacional, donde la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y Niñas fomenta la educación inclusiva. Ya, pasando al apartado quinto, encontramos el desarrollo nacional, con una introducción de programas de formación docente para la educación inclusiva. En conclusión, encontramos que la educación inclusiva en sus inicios buscaba y aún busca asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias o necesidades educativas, tengan acceso a una educación de calidad y equitativa. Su enfoque se centra en la persona como tal, reconociendo la diversidad como un recurso y no como un... La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos estableció objetivos educativos globales. Ya en el ámbito nacional se legisló la inclusión de niños con discapacidad para el aprendizaje en escuelas comunes. Ya en la década de 1990 se presentó la expansión durante eventos internacionales como lo fue la Conferencia Mundial de Salamanca en 1994 sobre necesidades educativas especiales. Se defendió el acceso a la educación de calidad con enfoque a las capacidades y necesidades particulares del estudiante. Además, se proclamó que los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades, pues la integración de los niños se debe basar en una pedagogía centrada en ellos, capaz de satisfacer así sus necesidades y sus particularidades. Ya en el año 1994 se presentó una nueva ley nacional, la cual buscaba la integración de políticas de educación inclusiva y los marcos educativos nacionales, la cual fue la Ley 115 de 1994. Esta es la Ley General de Educación, donde además se establecieron normas para poder regular el servicio público de la educación en sus diferentes niveles de manera abierta y accesible a todo niño, joven, adulto que lo requiera, independientemente de sus particularidades. En el año 1997, con la Ley 361, se establecieron también mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, buscando así poder apoyar su realización personal y buscando eliminar la discriminación a todo nivel. Luego se realizó un compromiso internacional. Esto se hizo en Dakar, donde en un marco de acción
se enfatizaron en la educación para todos, incluyendo a los marginados. Además, se establecieron directrices sobre las políticas de la inclusión en la educación por la ONU, esto en el año 2009, vinculando así la educación inclusiva con la educación de calidad, es decir, se contempla el desarrollo cognitivo de educación y se complementa con la promoción de valores y actitudes de ciudadanía responsable y el desarrollo afectivo y creativo. Esto desde la claridad previa de los conocimientos y los puntos fuertes de los estudiantes. Con los mayores Muchas logros gracias. dentro de las políticas de educación inclusiva de la década del año 1990, no podemos dejar de hablar de la integración de políticas de educación inclusiva en los marcos educativos nacionales, así como la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, donde se establecen las normas para regular el servicio público de la educación en sus diferentes niveles de manera abierta y accesible a todo niño, joven o adulto que lo requiera independientemente entre sus peculiaridades. La Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, buscando apoyar su realización personal y buscando eliminar todo tipo de discriminación. En la década de los años 2000, en el marco de Acción Dakar, pone énfasis en la educación para todos, incluyendo a los marginados. Se establecen directrices sobre políticas de inclusión en la educación por la ONU. En el 2009 se da la vinculación de la educación inclusiva con la educación de calidad, es decir, se contempla el desarrollo cognitivo del educando y se contempla con la promoción de valores, actitudes de ciudadanía responsable y o de un desarrollo afectivo y creativo. Esto desde la claridad previa de los conocimientos y los puntos fuertes de los estudiantes. Asimismo, en los programas nacionales, programas de educación inclusiva ampliados por cubrir diversas discapacidades y diferencias, se crea la Ley 1145 de 2007, se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, generando una política pública en discapacidad, vinculando su autonomía, participación y situaciones particulares para buscar formas de habilitación social. La Ley 1346 del 2009 ratificó la CRPD, comprometiéndose a implementar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles. Década de 2010, inclusión ampliada, consolidación de la educación inclusiva. Y bueno, dándole continuidad al tema, vemos que la política dentro del mundo de la educación inclusiva, la inclusión en términos generales, tiene una serie de historias, de hitos y de contribuciones a nivel político, social y cultural, tanto a nivel nacional como internacional. Todo con el objetivo de que haya una inclusión acertada cada vez más y de que haya mayor nivel de igualdad en todas las oportunidades y en todas las situaciones. Dándole continuidad entonces a la década de los 90, tenemos que a nivel nacional hay dos leyes muy interesantes que hacen una contribución especial. Está la 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, donde se establecen las normas para regular el servicio público de la educación en sus diferentes niveles, de manera abierta y accesible a todo niño, niña, joven o adulto que requiera independientemente de sus particularidades. Además está la Ley 361 del 97. Allí se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones, buscando apoyar su realización personal y buscando eliminar la discriminación a todo nivel. Por otro lado, nos encontramos la década de los 2000, encaminada dentro del refinamiento, donde a nivel internacional vemos que se establecen directrices sobre políticas de inclusión en la educación a través de la ONU en el 2009, donde se da la vinculación de la educación inclusiva con la educación de calidad, es decir, se contempla el desarrollo cognitivo del educando y se contempla y se complementa con la promoción de valores y actitudes de ciudadanía responsable y o de un desarrollo afectivo y creativo. Esto desde la claridad previa de los conocimientos y los puntos fuertes de cada estudiante. En cuanto a la parte nacional, nos encontramos entonces con dos leyes de gran envergadura, que son la 1145-2007, que dice que se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, generando política pública en discapacidad y vinculando su autonomía, participación y situaciones particulares para formar parte de la habilitación social. Nos encontramos nuevamente entonces con otra ley, que es la 1346 de 2009, donde se ratifica la CRPD, comprometiéndose a implementar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles.
y nos adentramos entonces en la década de 2010, llamada como la inclusión ampliada, pues se da la consolidación de la educación inclusiva.